Bueno, vamos a trabajar en esta clase, ¿verdad? Dos contenidos, el 7.6 y el 7.7, y ahí termina el curso. Vamos a hablar acerca de la entropía. Las leyes de la termodinámica que hemos estudiado son la ley cero de la termodinámica, que está relacionada con la temperatura. Hemos estudiado la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía en los sistemas termodinámicos, y eso está relacionado con la energía interna. Cuando digo con la energía interna, más que con la energía interna, con los cambios de energía interna. La energía interna es una función de estado, solo depende del estado inicial y del estado final, no depende de la trayectoria que siguen los procesos termodinámicos. Y luego ahora estudiamos la segunda ley de la termodinámica, que está relacionada a un concepto importante que se llama entropía. Resulta que así, en breves palabras, la segunda ley es la que direcciona los procesos en la naturaleza, es decir, es la que nos dice si un proceso ocurre o no ocurre en la naturaleza. Porque la primera ley es importante por la conservación de la energía, pero la primera ley no nos da luz si ese proceso ocurre o nunca va a ocurrir. Es la segunda ley la que establece la dirección de los procesos. Y para eso se basa en la entropía, y más que en la entropía, en los cambios de entropía. Igual que los cambios de energía interna, ¿verdad? Entonces, lo otro que podemos decir es que la segunda ley tiene varias versiones, quizás de las leyes científicas más versátiles que hay. Una primera versión la estudiamos cuando Kelvin Planck plantea que es imposible construir una máquina térmica perfecta, así en pocas palabras. ¿Qué significa eso? Que todo el calor proveniente de la fuente de temperatura alta lo transforme en trabajo útil. Eso no es posible, según la segunda ley. Según la primera ley sí es posible transformar todo el calor en trabajo y todo el trabajo en calor. Entonces, esa es una versión. La otra versión se refiere a los refrigeradores, o sea, las máquinas térmicas inductivas que llamamos refrigeradores, y ese planteamiento lo hizo Clausius, diciendo que no es posible construir un refrigerador perfecto, que es aquel en el cual el trabajo de compresión es igual a cero. ¿Por qué no es posible? Porque no es posible transferir energía calorífica de una fuente de baja temperatura a una fuente de alta temperatura. Eso no es posible. Entonces, ahí tenemos dos versiones ya de la segunda ley. Hoy vamos a construir otra, que es la versión de la segunda ley en términos de esa propiedad que se llama entropía. En términos de la entropía. Bien. Algunos dicen entropia, otros dicen entropía. A mí me gusta más entropía. ¿Quién fue el primero que empezó a hablar de entropía? Fue Clausius, uno de los formuladores de la segunda ley, el que introduce el concepto de entropía. Vamos a decir que la entropía
Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Fíjese que se ha desenfocado la cámara. Permítame, vamos a ver. Falta. 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 Fíjense que vamos a tener un poquito de problema porque no hay internet. Estamos trabajando con un teléfono y hay demasiada humedad. Lo que está afectando ahí es la humedad. Así que vamos a hacer lo posible de trabajar en las condiciones que se tiene, ¿verdad? Ahorita ya mejoró. Hay mucha humedad ahorita en el ambiente, ¿verdad? Entonces se empaña entre la cámara, hay que estar ahí poniéndole un trapito ahí, digamos, para absorber un poquito la humedad que está alrededor. Bien, decía que el origen de la palabra entropía es el griego y tiene un significado. Significa evolución. Es decir, cómo evolucionan los procesos termodinámicos, cómo se transforman las sustancias cuando están sometidas a un proceso termodinámico. Entonces, el origen griego y el significado, y la raíz de esa palabra entropía, que no es muy común, es evolución o transformación. Vamos a decir que la entropía es una función de estado. Los cambios de entropía, todo depende del estado inicial y el estado final. Es decir, hay una entropía de la sustancia de trabajo en el estado inicial y una entropía de la sustancia en el estado final. Nos interesan los cambios de entropía, que son los que le interesan a la segunda ley, igual que los cambios de energía interna a la primera ley. Entonces, decir que la entropía se representa por la letra S. Y es una función de estado. La entropía, entonces, está asociada a la segunda ley. Entonces, vamos a decir que la segunda ley la segunda ley de la termodinámica, asociada al concepto de entropía, es un planteamiento de imposibilidad. Por eso mencionaba el planteamiento de Kelvin-Planck. Es imposible construir una máquina térmica perfecta. Clausius decía, es imposible construir un refrigerador perfecto. Entonces ahí está este término. Una restricción que pone a la ciencia, ¿verdad?, para ayudarla en la búsqueda de los procesos que ocurren en la naturaleza y podérselo explicar. Entonces ahí tenemos
la entropía y la definición que tiene que ver con su origen griego, cuyo significado es evolución, se refiere a los procesos termodinámicos, o transformación. Los procesos termodinámicos reales evolucionan desde un estado de orden a un estado de desorden. De un estado de orden a un estado de desorden. Es decir, cuando yo tengo agua en estado sólido a 0 grados y la transformo a agua en estado líquido a 100 grados, estado de vapor, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Hay absorción de calor y aumento en el desorden molecular. Cuando pasa del estado sólido del agua al estado líquido, aumenta el desorden molecular. Y cuando pasa del estado líquido al estado gas, aumenta el desorden molecular. En ese sentido, aumenta la entropía del sistema. La entropía está ligada al desorden molecular. Estas consideraciones son importantes, por eso las estoy escribiendo. La entropía está relacionada con el desorden molecular, al evolucionar un proceso termodinámico. Si nosotros tenemos en cuenta todos estos elementos, vamos a tener más clara la idea inicial de lo que es la entropía. Bien. Cuando dice entropía y desorden, empalman con esto último que hemos mencionado acá. Vamos a decir que la entropía es una medida cuantitativa del desorden molecular. La entropía es una medida cuantitativa del desorden molecular. Bien, para trabajar esa idea, vamos a considerar un proceso termodinámico.
Tratando de buscar ese valor cuantitativo de la entropía, se considera una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal. Quiere decir que en esa expansión la temperatura del sistema va a estar en un estado de equilibrio o cercana al estado de equilibrio. De tal manera que nosotros podemos plantear la primera ley y luego la escribimos en forma diferencial. De tal manera que el D vale 0. Porque si es isotérmico, la temperatura no cambia y por lo tanto no cambia la energía interna. Recordémonos que la energía interna va a cambiar si cambia la temperatura. Entonces esto es 0 es igual a dQ más dW. dQ dQ es igual a menos dW. Pero dW, para nuestra referencia, es menos PdV. De la manera que dQ sea igual a dV. Pero ahí lo que tenemos nosotros es un gas ideal, así se dice. Entonces, la presión la puedo poner como nRT sobre V, y esto lo voy a multiplicar por el diferencial de volumen. Es decir, PV es igual a nRT. La presión la pongo en función del volumen para poder calcular el trabajo. Eso significa entonces que voy a tener dV sobre V, que va a ser igual a dQ sobre nRT. dQ sobre nRT. O sea, separo la variable. dV sobre V es igual, esto lo paso por acá. Ya aquí. Esa es entropía. Esa diferencial de Q sobre T se llama entropía. Y está relacionado con la fracción del volumen. Es decir, la fracción del volumen es la que nos reporta el incremento en el orden molecular o en el desorden, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Entonces, dV sobre V y este dQ sobre V. Esta es una medida del desorden molecular. Y esto que tenemos acá, era el fin. De manera que dQ sobre T sea proporcional a dV sobre V. Esa entropía está relacionada con esa fracción de volumen que representa el desorden molecular. Entonces ahí tenemos ya la idea de esta expresión que te puso sobre T para un proceso isotérmico de temperatura constante infinitesimal. Ese es el origen prácticamente del concepto ya cuantitativo de la entropía. Entonces aquí como lo tengo esto como dQ sobre T, eso va a ser dS. El cambio de entropía es dQ
sobre T. Vamos a decir que este es un proceso infinitesimal, decía ahí, ¿verdad? Isotérmico infinitesimal, es decir, es un proceso reversible. Es decir, consideremos que es una expansión isotérmica infinitesimal. Está prácticamente hablando de un proceso isotérmico reversible, en donde la temperatura de equilibrio está muy cercana siempre al estado del gas. SDS entonces es de Q sobre T, de tal manera que el cambio en la entropía es integral de Q sobre T. Esto es de un estado 1 a un estado 2. Estado inicial y estado final. Eso representan los números ahí. La temperatura es constante si es isotérmica. Entonces, si la temperatura es constante, puede salir de la integral y me queda ds igual a 1 sobre t, suma de q de 1 a t. Sumo todos los de q, sumo todos los de q, de tal manera que eso me haga q. O sea, la integral de dq es la suma de todos los diferenciales de calor que se van transmitiendo de tal manera que delta S sea igual a q sobre t. Si nosotros nos recordamos que esto se define para un proceso reversible, está bien. Si no, le podemos poner aquí QR. Y lo de R es signo de reversible. Para que no se nos olvide que el origen de la definición del cambio de entropía es para un proceso reversible. El proceso reversible es un liberario, pero en base a eso se puede calcular cómo cambia la entropía, ¿verdad? Si no, no fuera posible. De ahí nosotros podemos conocer cuáles son las unidades en el SI. En el SI, Joule Kelvin. Joule sobre Kelvin. Esas son las unidades para esa cantidad que se llama entropía. Bueno, entonces se puede reafirmar la entropía en los procesos reversibles. Ahí tenemos el cambio de entropía, que es el valor final menos el valor inicial de la entropía. Es una propiedad de estado, ¿verdad? Y esa es la integral de dqr, en donde R es el símbolo de reversible, para que no se nos olvide, dividido entre T. Esta es la definición. Y luego decimos acá que es posible calcular el delta S en los procesos irreversibles suponiendo
cualquier trayectoria entre el estado 1 y el estado 2. En otras palabras, cuando vamos a hacer cálculos de cambio de entropía en los procesos irreversibles, que esos son los reales, lo que ocurre en la naturaleza, resulta de que en los procesos irreversibles solo conozco información del estado inicial y del estado final. No conozco la trayectoria del proceso. Pero como delta S no depende de la trayectoria, entonces puedo suponer cualquier trayectoria. De tal manera que el cambio de entropía sí va a ser el real. ¿Qué pasa en la trayectoria de 1 a 2? Eso es un proceso reversible que nos permite hacer ese cálculo cuantitativo, determinar ese valor numérico del delta S. Bien. Luego, bien, vamos a comentar algo antes de hacer números. Dice ahí, entropía en los procesos cíclicos. Un proceso cíclico es un proceso de trayectoria cerrada. El estado inicial y el estado final coinciden. Entonces, si la entropía la hemos definido en términos de un Q reversible, quiere decir entonces que cuando vamos a hablar de entropía en los procesos cíclicos, el ciclo tiene que ser también reversible. ¿Cuál es el ciclo reversible por excelencia? Digamos, en este tema, el ciclo de Carnot. Entonces vamos a tomar de referencia el ciclo reversible de Carnot. Cuando trabajamos el ciclo reversible de Carnot, nosotros sacamos esa relación. QH sobre TH es igual a QL sobre TL. La razón Q sobre T para H es igual a la razón Q sobre T para L. De hecho, nos estamos diciendo de que QH y QL sean iguales, que TH y TL sean iguales. O, dicho de otra manera, si yo paso el QL a dividir a QH y el TH al numerador entre TL, tampoco estoy diciendo que el calor QH sea igual a TH y que QL sea igual a TL. De hecho, distinguimos entre lo que es el calor y lo que es la temperatura. Están relacionados, pero son conceptos diferentes. Ahora, ahí, digamos que nosotros tenemos, en la parte ya cuando vemos el ciclo de Carnot,
valores absolutos. Pero resulta que el calor que recibe el sistema de la fuente de alta temperatura es positivo. Es decir, ahí se aumenta la entropía. Pero el calor que libera la fuente de baja temperatura realmente es negativo. Y ese negativo lo que nos está diciendo es que la entropía va a disminuir. Wow. Entonces, quiere decir que yo puedo perfectamente poner un signo menos acá, tomando en cuenta que U sobre T me define la entropía. De tal manera que cuando haga esto, OH sobre TH más UL sobre PL, esto será igual a 0. Este es el cambio de entropía de la fuente de alta temperatura más el cambio de entropía de la fuente de baja temperatura. Eso me debe dar igual a 0. Es decir, el delta S total debe ser igual a 0. Jamás me puede dar 0 acá si estos tienen el mismo signo. De hecho, este debe tener signo menos y este tiene signo más. Para que la suma me dé 0, uno tiene que ser positivo, este aumenta la entropía, mientras este la está disminuyendo. De tal manera que el delta S total para el ciclo reversible de Carnot es 0, y por lo tanto, de aquí sale que el S ese símbolo de integral refleja que es un proceso cerrado. Dice que de S, o sea, el cambio de entropía, en la integral cerrada de dq sobre t. Y el cambio de entropía total, si el ciclo es reversible, es 0. Es cierto. En otras palabras, los procesos cíclicos reversibles no cambian su entropía. La entropía inicial y la final es la misma. Se dice que son procesos isentrópicos. Delta S vale 0, entonces S es constante. Es un proceso isentrópico. La definición entonces de entropía está relacionada con los procesos reversibles, que nosotros hemos dicho que son procesos ideales, tan útiles para cuantificar la entropía en los procesos irreversibles. Resulta que hay procesos irreversibles que nosotros hemos estudiado anteriormente, y en eso nos basamos, digamos, para aplicar el concepto inicialmente de cambio de entropía. Por ejemplo, nosotros en los procesos irreversibles que hemos estudiado ya y que los conocemos de alguna manera, está la conducción del calor en una barra. La conducción del calor dice que se transfiere calor desde la fuente de alta temperatura a la fuente de baja temperatura a través de una barra aislada de longitud R. Ese es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque tiene un solo camino. El calor se transfiere de la mayor temperatura a la menor temperatura. Sin embargo, ahí vamos a hacer una prueba asumiendo que el calor, que no sabemos que el calor se puede transferir desde la temperatura baja a la temperatura alta, para obtener un delta S que tiene un significado muy importante. Luego vamos a plantear la expansión libre. La expansión libre, ya la estudiamos, es un proceso irreversible. Es decir, cuando se rompe la membrana, el gas se expande contra el vacío y llena el recipiente. De tal manera que eso es un proceso irreversible. Las moléculas por sí solas no se pueden reagrupar y llegar del estado final al estado inicial. Entonces, el proceso tiene una sola dirección y por lo tanto es irreversible y ya lo conocemos. Los cambios de estado
que son dentro de los cuales están los cambios de fase, ¿verdad? O sea, un cambio de estado es un término más general. Cambia el estado de un sistema cuando cambia la presión, la temperatura y el volumen. Pero cambia de fase cuando hay ciertas condiciones para que se pase de un estado de la materia a otro. Eso también lo vamos a plantear ahí. Y luego otro proceso que ya conocemos y que vale la pena recordarlo para ver cómo se hace el cálculo, es el proceso de mezclado, que es cuando vimos la parte de calorimetría, ¿verdad? Le llamamos proceso de mezclado. Y ese es un proceso irreversible también. Es decir, se mezclan dos sustancias, una a alta temperatura y una a baja temperatura. Alcanzan una temperatura de equilibrio térmico y ahí cesa la transferencia de calor. Los cuerpos no pueden regresar por sí solos al estado original. Es decir, hay una dirección en el proceso. Y luego viene plantear la entropía, como resumen, ¿verdad? Con la segunda ley. Plantear la entropía con la segunda ley. Es decir, cómo se relaciona la versión segunda ley con esa propiedad que se llama función de estado, que es la entropía, que solo depende del estado inicial y del estado final. Vamos a hacer entonces ese proceso de ir analizando paso a paso lo que sería los cambios de entropía en los procesos irreversibles. El primer caso que vamos a plantear es el de la conducción del calor en una barra helada, ¿verdad? De tal manera que T1 sea mayor que T2. Ahí tengo tres componentes que participan de la transferencia de calor. La fuente de temperatura alta, la fuente de temperatura baja y la barra. De tal manera que yo puedo decir que va a haber un cambio de entropía total. Cambio de entropía total es la suma de delta S1 más el delta S de la barra más delta S de 2.
1, fuente de temperatura alta, 2, fuente de temperatura baja, y la barra. Calor. Pero T1 libera calor. Entonces quiere decir que el delta S total es menos U entre T1. Y el delta S2 va a ser Q, que es el mismo, entre T2 que absorbe. Este pues ya dijimos que es 0, más Q entre T2. Se supone que esta es una fuente de temperatura alta y una fuente de temperatura baja. Y esta temperatura es constante durante la transferencia de calor. No estamos diciendo que esta temperatura va a ir disminuyendo y esta va a ir aumentando. No. Esta tiene un valor y esta tiene un valor con esta relación. Entonces acá se puede ver que si el Q es el mismo, esta temperatura es menor. Voy a dividir este número entre un número menor. Y aquí voy a dividir entre un número mayor. Por lo tanto, delta S total es mayor que 0. Es decir, si yo pongo números acá, esto me va a dar un número más grande que este, porque esta temperatura es menor y esta temperatura es mayor. Esa es una característica de los procesos irreversibles. Todos ocurren con un incremento en la entropía. Y la entropía está relacionada ¿a qué? A un incremento en el desorden molecular. Damos de vista eso. Entonces, estamos bien. Si es un proceso irreversible y me da que delta S total es mayor que 0, entonces eso viene a reafirmar que el proceso ocurre en la naturaleza, transfiriéndose calor de una fuente de alta temperatura a una fuente de baja temperatura. Pero ahora vamos a suponer que nosotros no sabemos las limitantes de transferir calor desde acá hasta acá. ¿Probemos? Sí. Vale, ahí el calor se va a transferir, vamos a suponer que se va a transferir de T2 a T1, proceso inverso, para ver qué pasa con el cambio de entropía cuando lo analizamos de esa manera. El delta S total va a ser siempre la suma, en ese caso delta S2 más delta S de la barra más delta S1. Voy a escribir que delta S total es delta S2 más delta S de la barra más delta S1. Entonces, hemos dicho que esto vale 0 porque solamente es el medio para transferir calor, no absorbe calor en ningún momento, como lo absorbe, por ejemplo, en ese caso T1. ¿Ven? T2 libera. Eso quiere decir que acá delta S total es menos Q sobre T2 más Q
Sol T1 que está absorbiendo. Obsérvese ahí que T2 es menor que T1 y por lo tanto aquí me estaría dando un delta S total menor que 0. Entonces ya hablamos de los delta S igual a 0, que es para los procesos reversibles. Calculamos el delta S para la barra y nos dio mayor que 0. Esos son los únicos dos valores que ocurren, digamos, en este tipo de cálculos. Cuando a mí me dan negativo, ahí lo que me está diciendo que es imposible que eso ocurra. Esto me está diciendo que la lectura es imposible. Transferir calor de una fuente, de una temperatura menor a una mayor. No es posible. Vale. Vamos a poner un ejemplo para que vayamos como viendo todos estos procesos. Bueno, por ejemplo, yo tengo una piedra, la suelto, cae libremente al suelo. Ese proceso tiene una dirección definida. Va de la altura mayor a la altura menor. ¿Por sí sola la piedra va a regresar a mi mano? No. Entonces tiene una dirección. El proceso de vida. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Hay una dirección definida, es un proceso irreversible de la vida. Nos ha observado que después de llegar a los 90 años se empieza a invertir el proceso hasta llevarnos al estado inicial. Qué galante si fuera, ¿verdad? No. Hay una trayectoria definida y eso lo debemos de saber todos, en donde un día pues partimos de este plano. Entonces, los procesos en la naturaleza para que ocurran tienen una dirección ya definida. Por ejemplo, si usted tiene un recipiente con agua y derrama una gota de tinta, ahí va a haber una difusión. La tinta empieza a difundirse en el agua. El agua inicialmente tiene 0 de concentración de tinta. De la mayor concentración a la menor concentración hay una difusión hasta que el recipiente con agua tome la coloración de la tinta. Si es una tinta roja, pues se va a colorear de rojo. Si es azul, pues, o si es negra, va a cambiar de color. Vale. Una vez terminado el proceso de difusión, las moléculas no se pueden separar y regresar al estado original, que era colocar la gota de tinta en el instante en que se derrama en el agua. Eso no es posible. Entonces la difusión también va de la mayor concentración a la menor concentración. El flujo en los fluidos va de la mayor presión a la menor presión. La idea esta de la caída libre, de la mayor altura a la menor altura. El calor fluye de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Entonces hay una dirección ya natural en los procesos. Bien.
Ahí tenemos lo que llamamos un cambio de estado, ¿verdad? Es un término general. El estado de un sistema cambia cuando cambia la presión, el volumen y la temperatura. Pero no necesariamente hay un cambio de fase. Entonces, el estado puede cambiar también cuando hay un cambio de fase, por supuesto. Entonces, ahí, en general, los cambios de fase requieren un calor transferido. ¿Se recuerdan que hablábamos de Q igual a ML? La masa por el calor latente, ese es Q transferido para que se dé el cambio de fase. Puede ser positivo si absorbe el calor. Puede ser negativo si libera calor. El caso de la condensación, de la congelación y de la deposición son procesos en donde hay liberación de calor. Ahora aquí basta saber si es una vaporización, si es una fusión, si es una congelación o es una condensación para calcular el delta S. Esa temperatura, no nos olvidemos que temperaturas y presiones son absolutas. Sí. Imagínense que tuviésemos la fusión del hielo a 0 grados, entonces tengo la masa del hielo, el calor latente de fusión y la temperatura de 0 Celsius. Me da indeterminado, ¿no? No puedo decir que el cambio de entropía sea indeterminado, pero si ha dividido entre 273.15 Kelvin, de ahí tengo el cambio de entropía. Por eso que son absolutos. Vamos a plantearnos otro caso que ya estudiamos, que es el de la expansión libre, para que veamos cómo es que justificamos que la expansión libre es un proceso irreversible, ¿verdad? A pesar de que no hay transferencia de calor del entorno al sistema ni viceversa. En el sistema no se desarrolla trabajo y el cambio en la energía interna es cero, es decir, la temperatura inicial y final es la misma. Quiere decir que eso le da como un carácter isotérmico al proceso. Vamos a plantear eso. Como la energía interna es la misma, y solo depende de la temperatura antes de la expansión libre y después de la expansión libre
son iguales. Entonces el cambio de interno es 0. De tal manera que me va a quedar acá que Q, que es parte de la entropía, ¿verdad? Es igual a menos W. Pero este trabajo es menos NRT, logaritmo natural, del volumen final entre el volumen inicial. Este es nuestro trabajo isotérmico. De tal manera que Q sea igual a NRT, logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Pero resulta que el cambio de entropía es Q sobre T, ¿verdad? Para el proceso isotérmico, Q sobre T. Pero Q es NRT, logaritmo natural, el volumen final, el volumen inicial, sobre la temperatura. O sea que el delta S es NR, logaritmo natural, del volumen final, entre el volumen. Este es mayor que este volumen es mayor que este. Entonces esto es positivo. Esto también, entonces el delta S acá mayor que 0, lo cual viene a reafirmar que esta expansión libre es un proceso irreversible. Es un proceso irreversible. Delta S mayor que 0. Bien, otro caso que nos interesa revisar, porque ya lo estudiamos, son los procesos de mezclado. Eso sería un literal de esto. Un literal de que se llama procesos de mezclado. Ahí tengo un recipiente que hemos llamado calorímetro, ¿verdad? Es un recipiente aislado térmicamente que sirve para transferir calor entre los objetos. Un objeto 1 y un objeto 2 van a transferir calor de tal manera que la temperatura 1 sea mayor que la temperatura 2. El recipiente, pues como es un buen aislante, es despreciable el calor que pueda absorber. Entonces vamos a considerar que, según la conservación de la energía, solo participan en el cuerpo 1 y el cuerpo 2. De manera que el Q del recipiente lo vamos a subir 0. Es decir, Q1 más Q2 igual a 0. Esto es suma de todos los Q igual a 0. M1, C1, T final menos T inicial, 1 más M2, C2, T final menos T inicial, esto es igual a 0. De tal manera que yo ahí puedo trabajar algebraicamente para tener la temperatura de equilibrio térmico. O sea, necesito conocer esa temperatura porque la inicial de cada cuerpo ya la tengo. Lo que no tengo es el valor final de la temperatura. Entonces, nosotros podemos acá despejar y decir que la temperatura de equilibrio
la podemos calcular para esos dos objetos. Eso resulta de la transferencia de calor, ¿verdad? Es decir, el cuerpo 1 disminuye su temperatura, el cuerpo 2 aumenta su temperatura hasta que se igualan a una temperatura. ¿Eh? Se supone que ahí se hace la transferencia de calor, que nosotros queremos medir, ¿verdad? ¿Para qué necesito esa temperatura? Decía. Porque con esa puedo calcular el cambio de entropía, conociendo la temperatura inicial, que es T1, T2, y la temperatura final, que es la de equilibrio, puedo conocer el cambio de entropía. ¿Cómo? El delta S del cuerpo 1 va a ser igual a integral de dq reversible sobre T del estado inicial al estado final, es decir, integral de, por ejemplo, T1 a T M C1 de T sobre T. ¿Qué es este M C de T? TQ. TQ es igual a MC de T. Es decir, este es MC M1, ¿verdad? M1, C1, logaritmo natural de T sobre T1. Ese es delta S1. De igual manera, delta S2, ¿cómo va a ser? Repetimos la plana. Y vamos a llegar a M2, C2, logaritmo natural de T sobre T1. Ahí tengo el cambio de entropía de cada uno de los objetos, de tal manera que hay un cambio de entropía total. Este valor total va a ser delta S1 más delta S2. Es decir, M1 C1, logaritmo natural de T sobre T1, más M2 C2, logaritmo natural de T entre T sub 2. Ahí solo hay que evaluar con valores numéricos, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a conocer la masa, qué tipo de material es, ¿verdad? Si uno es agua y dos es aluminio, ¿verdad? Vamos a conocer sus calores específicos. Tenemos la temperatura de equilibrio térmico, la temperatura inicial, ambas absolutas. Ambas absolutas. De tal manera que esta temperatura de equilibrio térmico es mayor que T1. Aquí se puede ver que esta temperatura es mayor que T1. Y esta temperatura, la temperatura de equilibrio térmico, es menor que T1. Es decir, aquí se va a dar evaluación. O sea, la temperatura de equilibrio térmico es intermedia entre 1 y 2. Entonces, dependiendo cómo sean estos valores, porque estos son positivos, ¿verdad? Entonces, así me va a dar el delta S. Aquí me va a dar un delta S mayor que 0, ¿verdad? Porque al final uno de estos dos logaritmos va a ser negativo. Entonces, esa temperatura y esta, o esta y esta, así lo vamos a expresar. Es decir, si esta temperatura fuera la del agua y esta temperatura fuera la del hierro, o al revés, el hierro es 1, está a una temperatura elevada y esta más baja, entonces ahí puedo sacar la relación para que me dé este proceso. Delta S mayor que 0. Vemos entonces que todos los casos que hemos revisado de los procesos irreversibles son verdaderos problemas. ¿Qué es lo que hace falta ahí? Meterle números. ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuál es el calor específico de la sustancia? Si ya sé qué es. Es decir, pero se hace en forma general.
se hace de forma general, así como las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. ¿Se recuerdan que las trabajamos en forma general? Las ecuaciones las aplicaciones de la ley de Newton las trabajamos en general y después viene el proceso de introducción de valores numéricos. Esa es la lógica que seguimos, ¿no? De tal manera, pues, que eso ya abarca de alguna manera el percibir, digamos, que conociendo esos valores numéricos, lo que yo tengo ahí realmente ya es un ejercicio numérico. Es decir, si el cuerpo 1 es agua a 80 grados y el cuerpo 2 es agua a 60 grados, entonces yo puedo ahí ya tener valores numéricos, supongo de las masas, el calor específico es el mismo, ¿verdad? 4190, ¿verdad? Joule por kilogramo Kelvin, y hago las operaciones y voy a llegar a este resultado que es general. ¿Eso que me está diciendo? Que es un proceso irreversible. Todos los procesos irreversibles se dan con un incremento en la entropía de los sistemas. Eso me garantiza de que va a ocurrir en la naturaleza. Siempre que hagamos una evaluación de cambios de entropía entre los sistemas que participan en la transferencia de calor, vamos a encontrar nosotros que en algún caso nos pueda dar un delta S negativo total, no parcial. Parcial pueden haber delta S negativo, pero el total, si me da negativo, lo que me está diciendo, mire señor, ese proceso no puede ocurrir en la naturaleza. Por eso es que muchas veces, a veces aparece por ahí alguien que dice que ha inventado tal y tal cosa, que este dispositivo hace esto, hace lo otro. Entonces los encargados de especialistas en el manejo de la termodinámica evalúan esos proyectos a la luz de la segunda ley, la ley y todas las leyes de la naturaleza involucradas, hasta determinar si lo que se dice es correcto o es falso. Decía alguien por ahí, ¿verdad?, que la verdad, o más bien la ciencia o la verdad científica, es la ciencia se comporta de una sola manera, ¿no? Es decir, no tiene ambigüedades, es lo que quería decir, no tiene ambigüedades, es decir, si ha determinado que a través de ese parámetro que se llama entropía, ¿verdad?, esa propiedad del sistema, se puede medir el grado en que se desordena la parte microscópica de la materia, entonces esa es la pauta para decir que va a ocurrir. Todos los sistemas, ¿verdad?, todos los sistemas evolucionan en un grado de desorden. Y por último vamos a copiar ahí la entropía y la segunda ley, es decir, cómo se relaciona la entropía con esa segunda ley.
Dice que si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante. Delta S igual 0, no cambia la entropía. O se incrementa. Pero no es posible que la entropía total disminuya en los procesos que se desarrollan en la naturaleza. Resulta de que hay que tener cuidado. Por ejemplo, si hay un cambio de fase en la fusión del hielo y ese cambio de fase se hace diferencialmente, de tal manera que la temperatura siempre esté próxima a un estado de equilibrio, resulta de que para fundirse el hielo necesita absorber calor y lo hace a una temperatura constante, de tal manera que ese delta S es mayor que 0. Entonces dice uno, ¿y cómo es posible que sea un proceso reversible cuando está incrementando la entropía? Lo que pasa es que no ha tomado en cuenta que el hielo absorbe el calor del entorno. O sea, el entorno libera ese calor que necesita el hielo para fundirse. Si ya toma en cuenta eso, el entorno disminuye esa entropía para que aumente el hielo en una cantidad exactamente igual. De tal manera que al sumar los dos valores me va a dar 0. Por eso dice ahí, si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, es decir, el sistema que estoy analizando más los del entorno, que debo de tomar en cuenta. La energía se transfiere, no se crea. Entonces, si yo tomo en cuenta todo eso, entonces dice, si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante si es un proceso reversible y aumenta si es un proceso irreversible. Lo que no se puede dar es un delta S menor que 0 en los procesos